El tema, pues lo que podemos ir hablando de cómo lo que implica esta decisión de el gobierno de Donald Trump de decir que no se tiene un acuerdo por el momento, diría yo, porque no está planteado como una extinción, como una decisión tajante, sino no se ha llegado a un acuerdo y bueno, pues el estilo de Donald Trump de golpear, de amagar, y finalmente tratar de ir negociando. ¿Cómo ves ese tema, Teresa? Mira, creo que lo que Donald Trump declare tiene poco asidero en lo que verdaderamente vaya a pasar en la mesa de negociación, ¿no? Porque es de una imprudencia declarativa y además de una estrategia declarativa más allá del contenido de lo que está declarando, ¿no? Me parece que lo que está pasando con el tema, que está más circundando en donde está haciendo las cosas Marcelo Ebrard, que lo que vaya a estar diciendo Trump, que además dice y se desdice con mucha facilidad. Creo un poco consonando con lo que ahorita estaba diciendo el doctor Enrique Dussel contigo, Julio, que más allá de estas como declaraciones de Donald Trump que pueden tensar o generar un ánimo, que además sobre el cual evidentemente está intentando abrevar la oposición como para decir el tema que está en riesgo, y la estrategia económica de Claudia Sheinbaum también, por lo tanto, etcétera, lo que sí es cierto es que se ve poco claro que la 4T en general, ya como un proyecto gobernante de más de un sexenio, se esté dando chance de pensar en cómo cambiar al mediano y largo plazo de hipótesis económica. Y me refiero a dos cosas, ¿no? Y las dos tienen que ver con cómo México participa o cómo la economía mexicana en esta etapa del capitalismo actual participa de la economía internacional. Por un lado, tiene que ver con cómo romper los lazos de tremenda dependencia que tenemos para una estabilidad económica mínima de la economía norteamericana, de venderle cosas a Estados Unidos. Si la economía mexicana y cierta estabilidad depende tan profundamente de seguirle vendiendo todo lo que le vende Estados Unidos, estamos en un problema, si no queremos cambiar de hipótesis, y esa hipótesis, por supuesto, que una ruta para intentar cambiarla tiene que ver con diversificar nuestras relaciones de dependencia. Eso es efectivamente cierto, como muy bien lo ha señalado Enrique Dussel respecto a los BRICS y respecto a China, y en ese sentido, efectivamente, es cuestionable que México tenga una relación tan tensa y tan poco certera en el futuro inmediato con Estados Unidos, y al mismo tiempo le acepta las condiciones de mantener muy lejos al eje de los BRICS y fundamentalmente a China, y también mantener bastante lejitos a América Latina y las grandes potencias de América Latina, me refiero sobre todo, por supuesto, a Brasil. Entonces, eso es completamente cierto, pero también creo que un proyecto con una vocación progresista tan claro como el de la 4T, creo que tendría que, además de pensar en cómo diversificar dependencias, tendríamos que tener la imaginación económica y política de decir cómo podemos superar el modelo en el que las economías dependientes lo más que pueden aspirar es a diversificar su dependencia entre distintos hegemones, ¿no? Es decir, cómo el sur del mundo puede hacer cara a la idea de que en el mercado mundial lo que cuenta es la disputa entre dos grandes hegemones y lo que le toca a las economías pequeñas es escoger, ¿no? Escoger si vas a depender solo de Estados Unidos o también vas a depender de China y el eje de los BRICS. Y además, otra cosa que también comentaba Enrique Dussel en la entrevista que le hiciste ahorita, Julio, que me parece muy interesante, que tiene que ver con que el otro gran vector de dependencia de la economía mexicana ni siquiera se da por la vía del Tratado de Libre Comercio, sino de lo que se llama eufemísticamente inversión extranjera directa. Tanto lo uno como lo otro, y ahí termino, Julio, tristemente, son raseros en los que la discusión va de cómo México entra en una división internacional del trabajo en una situación bastante precaria, en donde no solo se dividen los sectores de la producción y ensamble, sino que también se dividen los costos humanos y sobre todo en este momento hay que poner en la discusión los costos ambientales. Y entonces al lado de la división internacional del trabajo que hace que México dependa
profundamente del comercio con Estados Unidos, pues está, por ejemplo, los costos ambientales que la inversión extranjera directa causa en nuestro país, y el ejemplo que tenemos más inmediatamente a la mano, pues es el de la bahía de Ohuira, con esta inversión extranjera directa de esta empresa alemana. Y ahí la dejo, Julio. Bien, Teresa Rodríguez de la Vega, gracias. Por cierto, al final del programa vamos a pasar un pequeño video de solidaridad desde Bolivia con el movimiento de Aquí No en la bahía de Ohuira. Connie, sobre este tema de TEMEC y pues lo que implica en la relación política, económica con las pretensiones de Estados Unidos de anexarnos a sus proyectos de seguridad nacional y de control económico. ¿Qué opinas, Connie? Sí, pues son como varias cosas. Lo primero, bueno, yo diría que pues la vigencia del tratado del TEMEC, pues evidentemente ya no hay tal vigencia, hace mucho que empezaron los aranceles y que entonces justamente esa era la razón del TEMEC, ¿no? Que no hubiera aranceles, que hubiera libre comercio, o sea, entonces eso se terminó desde que Donald Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos. Entonces eso ya o sea, ya cambió, esa lógica ya cambió. Y ahora estarnos presionando en términos de las pretensiones, como bien señalas, Julio, de las pretensiones de Estados Unidos, de qué lugar quiere que ocupemos. Evidentemente, el lugar que quiere que ocupemos, no solo México, sino América Latina, es que seamos su resquicio para colocar sus empresas contaminantes, expoliadoras y demás. Y en ese sentido, claro, México le hace ruido. O sea, el escudo de las Américas le permite ya tener como sus aliados impuestos a la mayoría de los países latinoamericanos, pero claro, tiene todavía en contra a México y a Brasil, no sé por cuánto tiempo, pero digamos, todavía no nos tiene a su merced. Entonces, pues evidentemente todo este juego, toda esta confrontación y toda esta presión permanente en términos de si firman, de si no firman, pues ya viene atravesado por la crisis, por la ruptura, por la fractura de esto. Entonces yo pienso que ahí se abre una oportunidad muy importante para México. O sea, en efecto, la presidenta se niega a ver otra salida, o sea, sigue defendiendo así. Resulta incluso paradójico, ¿no? Yo cuando pienso en 94, cuando surge el ZLN para resistir al Tratado de Libre Comercio, y que hoy la izquierda, o por lo menos los progresismos, defiendan de tal manera porque dicen, es que ya generamos una dependencia que ya no podemos romper. Pues la dependencia también la teníamos antes cuando pasamos a esta nueva etapa. Entonces, yo pienso que es un momento de oportunidad para crear condiciones de soberanía en todos los sentidos. O sea, como bien dice Tere, o sea, necesitamos una soberanía que nos permita dejar de pagar costos ambientales de tal tamaño, de tal manera que podamos generar, digamos, mecanismos distintos de autonomía económica en nuestro país. Entonces, en este sentido, me parece que pues es y esto lo vinculo incluso por algunos comentarios que están surgiendo en términos de que, entonces no importa mientras estemos felices y hayamos ganado, no importan los muertos, los desaparecidos, no, claro que importan, pero justamente ahí está la cuestión. Estas situaciones que suceden en nuestros países, en América Latina, no son resultado de nuestra, digamos, de nuestra incapacidad para tener un protocolo de seguridad. Es de que hemos sido intervenidos históricamente por las lógicas de los Estados Unidos a través de la CIA, de la DEA, que nos han inyectado la idea del narcotráfico y que, insisto, el narcotráfico no es otra cosa que la colusión entre organismos como la DEA, como la CIA, con gobiernos, con autoridades y con empresas, con empresarios privados, ¿no? Entonces, ahí es donde está la cuestión. Exigir la soberanía, apuntar a un proyecto, en efecto, voltear a China, como dice el doctor Bussell, ¿no? O sea, voltear a ver otras posibilidades a los BRICS, eso es lo que se nos debería de abrir en este momento, en lugar de insistir en que debemos firmar, si por 10 años, si hasta 32, si hasta 42, si hasta cuándo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los partidos políticos y fundamentalmente Morena, eso es lo que tendrían que estar discutiendo en sus campañas internas. Julio, Tere. Bien, Connie.